buenos días, espero estén bien. Hoy vamos a hablar de lo que son los sistemas productivos. Para ello, y entrar en materia, vamos a definir lo que es un sistema. Según Johnson Cass, él señala que es un todo unitario, organizado, compuesto por dos o más partes, componentes o subsistemas, interdependientes y delineados por límites identificables de su ambiente o de su suprasistema. En otras palabras, podemos decir que es un conjunto de partes que interactúan entre sí dentro de un ámbito característico. Podemos conseguir que los sistemas pueden ser cooperativos, no cooperativos, cooperativos conflictivos. Si vemos a nuestro mundo como tal, desde el punto de vista geográfico, pudiésemos verlo como un sistema a partir del medio ambiente o como un sistema a partir de los recursos naturales que se consiguen en diferentes ámbitos geográficos. Si lo hablamos desde el punto de vista de las relaciones internacionales o desde el punto de vista de la ciencia política como tal, pudiésemos ver que tenemos un sistema caracterizado por estados, bloques regionales, por organismos internacionales, y si bajamos más vemos que dentro de los estados están los que son los estados o provincias, los municipios y sus comunidades. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que gira a nuestro alrededor, generalmente parte de ser un sistema. Nuestro cuerpo humano es un sistema como tal. De esta manera conseguimos, desde el punto de vista de la geografía económica, 5 sectores que son importantes dentro de lo que viene siendo un sistema productivo, como son el primario, el secundario, el terciario, y dentro del terciario, para muchos autores, está lo que es el sector cuaternario y el sector quinario. Para hablar del sector primario, debemos tomar en cuenta que son todos aquellos bienes que se dan a partir de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, todo lo que tiene que ver con los recursos mineroextractivos, que se dividen en hidrocarburos y minerales. A su vez, cuando hablamos de este sector primario, generalmente la gente lo ve como un simple sector. Al contrario, es el sector más importante que tenemos dentro de los sistemas productivos, porque gracias a él se va a dar la generación de bienes y de servicios. Cuando vemos el sector ganadero, este se divide en todo lo que son las ganaderías de los diferentes animales que consumimos en el mundo. De ahí que conseguimos el sector del ganado vacuno, o el sector caprino, o el sector porcino. También tenemos la parte de la piscicultura y de la acuicultura, hoy en día que se desarrolla en diferentes estados. Para el que no sabe, la acuicultura es la siembra de peces. También tenemos, bueno, no solamente de peces, también de mariscos, ¿no? Y de moluscos. También tenemos lo que viene siendo la apicultura, que tiene que ver con las abejas. Entonces vemos que ese sector ganadero es amplio, y es mucho más amplio todavía si uno se pone a revisar en internet y en los libros. Si hablamos del sector agricultura, empezamos a ver la cantidad de frutas, cereales y hortalizas que tenemos, todo para el consumo humano y también de los animales que conviven con nosotros. Si hablamos del sector minero extractivo, que les decía que se dividía en la parte de minerales y de hidrocarburos. En la parte de minerales, yo siempre le digo a todos mis estudiantes, vean la tabla periódica y empiezan a revisar qué utilizamos nosotros, y utilizamos cualquier cantidad de productos minerales, de minerales para generar bienes. Igualmente, si hablamos de la parte de los hidrocarburos, y se llaman hidrocarburos porque todos tienen como composición original el hidrógeno, tenemos al gas, tenemos al petróleo y tenemos al carbón, los tres importantes para el desarrollo de lo que viene siendo la parte energética de nuestro planeta. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias,
la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. Las fábricas o industrias, gracias a las máquinas, producen productos elaborados. Suelen ser edificios grandes en los que trabajan muchas personas y donde se producen grandes cantidades de artículos. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. Las industrias de base son las que transforman las materias primas en productos semi-elaborados. Fabrican productos que sirven de materia prima a otras industrias. Por ejemplo, obtienen tablas de madera a partir de árboles. Las industrias de uso transforman los productos semi-elaborados en productos elaborados que se venden directamente a las personas. Por ejemplo, las sillas que se fabrican a partir de las tablas de madera que se han obtenido de los árboles. Las industrias de equipo son las que fabrican la maquinaria o la tecnología que emplean otras industrias. Por ejemplo, fabrican las sierras, los martillos y los clavos para poder hacer las sillas. Las industrias también se pueden clasificar según las materias primas que utilizan y los productos que fabrican. Hay industrias químicas que hacen, por ejemplo, plásticos. Industrias alimentarias que elaboran alimentos. O industrias automovilísticas que fabrican coches. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos en pequeños talleres y elaboran los productos con sus propias manos y con máquinas muy sencillas, como este escultor o estos artesanos que fabrican bolsos. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. Ahora pasamos al sector terciario. Este sector engloba no la producción de los bienes, sino la prestación de servicios. Son considerados partes fundamentales de la economía y sobre todo de aquello que podemos decir bienes intangibles. Es decir, a veces son difíciles de poder cuantificar, sin embargo están presentes. Pueden ser servicios públicos o privados, como es el caso de la educación, de la salud, de los bancos, del sistema de transporte, comunicación, del entretenimiento, por ejemplo, comercio y servicio. Entonces engloba una serie de actividades importantes para el desarrollo de un Estado. En este sector se emplea cualquier cantidad de personas, sobre todo en aquellos países desarrollados. Es un sector esencial para el desarrollo de un país. Si ustedes se ponen a ver y hablamos del sector de educación, hay educación privada y hay educación pública. Si vemos bancos, hay bancos públicos, hay bancos privados. Eso no es que es algo tácito para todos los estados. La característica del estado va a determinar la cantidad de servicios públicos y privados que va a existir dentro de ese país. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, muchas industrias y muchas empresas son públicas y tenemos un sector privado. No vamos a entrar en detalles. Si vamos para Estados Unidos, van a ver que la mayoría de las empresas son de carácter privado. Todas, pero casi todas las empresas norteamericanas van a ver que son privadas. Creo que lo único público que tiene el Estado como tal, y es algo lógico, es la United Postal, es decir, el servicio de correo. Y eso porque la comunicación en Estados Unidos
es algo sagrado, es algo que se respeta. Entonces la United Postal es una empresa pública perteneciente al Estado, y no solamente es que sea pública, es una empresa que da rendimiento y que funciona muy bien. Su prestación de servicio es de alta calidad, así como la que da MRW o lo que da DHL o Zoom, por ejemplo. Entonces, este sector terciario en este ámbito cumple una función esencial. De hecho, cuando hablamos de comercio, tenemos todas las transacciones de comercio interno y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. El mundo diplomático, el mundo de las relaciones internacionales está involucrado dentro de este sector. Nosotros, como licenciados en estudios internacionales y en unas cuantas carreras, nuestra prestación está dentro de este sector terciario. También dentro de este sector terciario tenemos lo que es el llamado sector cuaternario, el sector quinario. El sector cuaternario podemos considerarlo como una subdivisión de este sector terciario. Está enfocado a actividades económicas basadas en labores intelectuales o en la economía del conocimiento. Y son labores que no son de carácter repetitivo. Entonces es algo importante y que se reconoce en muchos estados desarrollados esta parte de lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo, la tecnología de la información, las consultorías, la planificación financiera dentro de todo este ámbito. Es decir, el conocimiento es lo importante, y de hecho cuando ustedes ven todos los paradigmas a finales del siglo XX, del siglo XXI, el conocimiento es lo más importante que tenemos nosotros. Podemos ser un país con todas las potencialidades del mundo, pero si no le damos valor agregado a esas potencialidades, el país muy difícilmente pueda desarrollarse. Arturo Larpietri decía por allá a finales de los años de 1940, creo que en el 46-47, que Venezuela debía sembrar el petróleo. ¿Y qué era eso? Que teníamos que sembrarlo en lo más importante que tiene un Estado, que viene siendo en sus personas, es decir, en el sistema educativo, porque lo más importante es la educación, es la creatividad, es el conocimiento para que un Estado se desarrolle. También tenemos al sector quinario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario, y esta tiene que ver con la creación, reordenación e interpretación de ideas y de proyectos, es decir, sigue siendo conocimiento, donde las nuevas tecnologías son importantes para tomar decisiones. De hecho, muchas instituciones dentro de este sector lo que buscan es que la creatividad sea un factor esencial para el desarrollo del Estado. También es importante marcar que no veamos que ciencia y tecnología es lo mismo. La ciencia como tal tiene unos pasos metódicos para poder cumplir y llegar a hacer algo. A veces las tecnologías, cuando se hacen y se descubren, no hace falta tener pasos científicos, hace falta a veces tener la creatividad y la intención de hacerlo. Y de ahí vemos que hoy en día muchas tecnologías la utilizamos, y estas tecnologías han nacido de forma empírica, donde muchas personas han visto cómo se desenvuelve el mundo y qué necesita de repente una parte del mundo para poder generar esa tecnología y prestársela. De hecho, si nos ponemos a ver en los últimos años, en los últimos 20 años, yo a veces hablo que estamos en un estancamiento tecnológico, porque gran parte de los productos que hemos realizado lo que tienen son innovaciones, pero descubrimientos como tales no lo hemos hecho, no hemos hecho nuevos descubrimientos, simplemente hemos hecho innovaciones. Ustedes agarran un iPhone 1 y llegamos hasta el último iPhone y van a ver que lo que tienen son innovaciones, igualmente con el sistema Android, igualmente con la televisión. Estamos como en un estancamiento, y en un momento que van a haber descubrimientos interesantes en favor de nuestra humanidad, ¿no? Entonces son cuestiones que dentro de este sector son esenciales para ir viendo el desarrollo del mundo, y no nos marquemos dentro de ese paradigma de que solo existen 3 sectores. Hoy en día son 5 sectores, y eso va a determinar
las características de un Estado en lo educativo y en el desarrollo de sus potencialidades. Ahora, en este orden de ideas, ¿cómo visualizamos estos sectores respecto a los países desarrollados y los países en vías de desarrollo? Por ejemplo, si yo les hablara del sector primario, en los países desarrollados, este sector cada vez ocupa menos población activa y tiene un peso menor en el Producto Interno Bruto. En el caso del sector secundario, vemos que en los países desarrollados la industria representa una gran fuente de ingreso y es un factor importante porque ahí se transforma la materia prima. Y en el caso del sector terciario, en casi todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, es el que genera mayor peso al Producto Interno Bruto. A pesar de que no es un indicador de desarrollo, sí es algo esencial dentro de la característica que vemos dentro de este sector. Es importante acotar que gran parte de los países en vías de desarrollo, por ejemplo Chile, Perú, Ecuador, nos vamos a otro contexto. Por ejemplo, la India, generalmente exportan materia prima. Brasil exporta materia prima. Yo siempre coloco en Latinoamérica una excepción. Cada día México se aleja más en la exportación de materia prima y exporta más productos acabados. Entonces, este sector primario es muy considerado para aquellos países que tienen potencialidades en materia prima. El sector secundario, vemos que muchos países desarrollados es una fuente de ingreso esencial. En el caso de Japón, en el caso de China, aunque no lo considero país desarrollado, su sector secundario es esencial para la economía del país. Y en el caso del sector terciario, para muchos estados es esencial. En el caso de Suiza, en el caso de Finlandia, o en el caso de Alemania, este sector es esencial. En el caso de Estados Unidos, si ustedes ven la balanza comercial de Estados Unidos, van a ver que es una balanza comercial deficitaria. Es una balanza comercial deficitaria en cuanto al ingreso de bienes, no así de servicios. Estados Unidos prácticamente es un importador de bienes, pero es el primer exportador de servicios. Cuando hablamos de servicios, esto tiene que ver con software, tiene que ver con inversiones, es decir, capital que llegan a otros destinos. Entonces, esto está dentro del sector terciario y eso es importante destacarlo. ¿Qué sucede? Que a veces cuando hablamos del sector terciario, la gente dice un sector terciario puede caracterizar a un país desarrollado porque es su mayor fuente de ingresos. Casi todos los países, para mí, el sector terciario es el que genera la mayor fuente de ingresos, porque ahí está el comercio interno, el comercio internacional. Al venderse todo dentro de este sector es el que genera mayor fuente de ingresos, porque se transan todas las mercancías. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este sector entre un país desarrollado y en una vía de desarrollo? La calidad de los servicios, porque en todos se dan servicios, en todos tenemos un sector bancario, un sector transporte, un sector de telecomunicación. La diferencia va a estar en la calidad de los servicios. Ustedes van para Estados Unidos, van a los países miembros de la Unión Europea y van a ver que el sector servicios funciona bien, tiene excelencia. Pero cuando vienen a Venezuela o van para otro país, si hablamos de Venezuela, ya vemos lo que sucede. No hay una respuesta de calidad de servicio que sea eficiente. Más bien la infraestructura se ha desasistido. Entonces, eso genera un problema a la calidad de vida. Pero en países como Colombia o como Brasil o como Perú, van a ver que el sector terciario tiene su falla. De repente es en la parte de telecomunicación, puede ser en la parte de salud,
pero generalmente eso es lo que va a marcar la diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo, la calidad de vida y la calidad de los servicios que se den en este sector terciario. Como vemos en la lámina, podemos observar que aparecen dos países desarrollados, Suiza y Estados Unidos. Si ustedes se ponen a ver, Suiza es un estado más pequeño, tiene 41.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 7 millones de habitantes. Estados Unidos tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados y sobre los 310 millones de habitantes. Los dos son estados desarrollados, pero ustedes se ponen a ver entre uno y otro, hay marcadas diferencias. Por supuesto el tamaño y la cantidad de personas, pero lo más seguro es que la calidad de los servicios sea mejor en Suiza que en Estados Unidos, porque es un país desarrollado con menos personas, pero donde el sector terciario tiene un peso importante dentro de su economía. Para los Estados Unidos, su sector terciario también. De hecho, cuando Estados Unidos se forma como Estado, creo que una de las cosas más importantes que marcó a este país fueron las rutas que se hicieron desde el este hasta el oeste, que marcaron una diferencia para su comercio interno. Pero para Estados Unidos, al ser un Estado con gran tamaño, las potencialidades en el sector primario son importantes, las potencialidades en el sector secundario son importantes. Los tres sectores son importantes para los Estados Unidos, pero esencial el terciario. De hecho, muy pocas personas saben que Estados Unidos es uno de los mayores productores de maíz, mayores productores de cereales y mayores productores de naranjas. Entonces, es importante conocerlo. Estados Unidos prácticamente es el primer socio comercial de Japón y le vende mayoritariamente materia prima para que los japoneses lo procesen, y eso es una relación importante para los Estados Unidos. En el caso de Suiza, su sector más importante, el sector terciario, sobre todo ese sector bancario que tiene y que le da fiabilidad por la confianza que le da a todo el que quiera depositar su dinero en este país. Así, cuando vemos esto en los países desarrollados, la cantidad de personas, el espacio del Estado no incide. Lo que incide ahí generalmente va a ser cómo se desarrollaron, cómo se educaron y si tenían una visión de país. Y los dos tuvieron visión de país desde hace siglos. Suiza desde el siglo XII, XIII aproximadamente, y Estados Unidos, por supuesto, con ese discurso de despedida de George Washington ante el Congreso, donde él aspiraba a que Estados Unidos fuese la primera potencia del mundo 100 años después. Continuando y viendo en la gráfica, dice, respecto a los países en vías de desarrollo, ¿cómo son sus sectores económicos? Generalmente vemos que en los países en vías de desarrollo, sus sectores económicos son característicos. El sector primario es muy amplio, donde hay una gran parte de mano de obra. Su sector secundario es estrecho, donde no hay mucha mano de obra y hay un bajo desarrollo dentro de la industria. Pero su sector terciario se amplían. ¿Por qué? Porque hay un mayor conocimiento, hay transacción de bienes y servicios, y esto implica que tiene que responder a los mercados internacionales. Generalmente estos gráficos, cuando se utilizan es para ver las características de cada estado. Ustedes ven, por ejemplo, Japón, dentro de lo que vienen siendo estos tipos de triangulaciones, su sector primario es muy pequeño, su sector secundario es amplio, pero su sector terciario es mucho más amplio para poder generar respuesta a los mercados internacionales. Igualmente, si observamos países como Alemania, tienen esa característica, o países como Francia o Italia, su sector primario son pequeños. Ellos prefieren comprar los productos a otros estados, transformarlo y después venderlo, porque lo más importante dentro de lo que viene siendo la parte del comercio como tal en este caso, es que no solamente es vender la materia prima, es generarle valor agregado para generarle mayor ganancia. Y eso fue lo que hicieron la mayoría de los estados desarrollados
donde las ideas dentro del contexto liberal, dentro del contexto de la revolución industrial y de la transformación de la materia prima, hicieron que esto se impulsara, llegara a donde está. Y entonces no es un caso fortuito. Además, si ustedes se llegaran a preguntar por qué el sistema capitalista ha tenido éxito en estos últimos 500 años, bueno, porque en el sistema capitalista y sobre todo en el contexto liberal, la creatividad, la oportunidad de una persona tener su propia empresa le da el chance de hacer lo que él quiera realizar, pero en favor en tener mayor ganancia.